En una pregunta más seria para nuestra sesión de preguntas y respuestas, esta es nuestra primera pregunta. ¿Usted escuchó un quién? Nunca he oído esa, obviamente, nada más desde que vine de Europa. Ustedes saben que al cumplir los 50 escucho muchas cosas y es un poco triste. Luego de 50 años respondiendo esa pregunta, creo que deberías tener una mejor respuesta. Miguel y yo enseñamos juntos sobre, pero Tenemos yo una me gran comporto relación. mal. Él no se acuerda de mis chistes, así es como si se lo cuento cada vez la primera vez. Me encanta cómo honran a los presidentes. Creo que nos estamos comportando mal cuando el doctor Sproul no está aquí en este momento. La primera pregunta es, ¿está bien si no recuerdo en un momento en el que me convertí? Sí, sí. Sí, sí. Moviéndonos adelante. Por favor, defina. Cuando, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo, cuando Juan el Bautista y Salomón se convirtieron? Posiblemente podrían decir que en el vientre de su madre. Tengo un testimonio que me gustaría decirle, que yo me convertí el 28 de diciembre en el 1971. Mi esposa, que está sentada aquí, tiene un testimonio muy aburrido. Ella nunca recuerda el momento en el que se convirtió, pero no es lo que podemos recordar, es de que realmente hemos confiado en Jesucristo, que es lo importante. Por favor, defina, misericordia y gracia, ¿son sinónimos o son distintos? Misericordia y gracia. Bueno, voy a comenzar y ellos luego recogen. Yo creo que depende del contexto. Si estamos hablando sobre la gracia de Dios, más allá de la creación, eso no es misericordia, porque no somos pecadores. Pero si hablamos de forma general, al hablar sobre la gracia de Dios, habla sobre misericordia, su actitud hacia los pecadores, no hacia el hombre como hombre, sino como hombre como pecador. No es solo Dios dándonos lo que no merecemos, sino que nos mantiene de lo que sí merecemos. Movámonos. Cuando Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se está implicando ignorancia, que la ignorancia puede salvar. Yo no sé. Se supone que esto fuera divertido, se supone que ustedes se rieran. Yo soy un historiador. No, no creo que significaba ignorancia absoluta. No creo que sea una excusa. Pienso que la Escritura nos enseña que en el último día, si estamos fuera de Cristo, vamos a ser condenados por pecados. Creo que Romanos 1 y 2 nos hablan de esto. Cada cual sabe si ofende a Dios.
aun si ellos se vuelven de Dios. Estoy inclinado a creer, sin a pasar mucho tiempo estudiando esto, que Jesús en la cruz, las palabras son dirigidas a los soldados romanos, porque no sabían los romanos soldados lo que estaban haciendo. ¿Has predicado sobre eso? Sí, lo he predicado, pero no recuerdo. Creo que demuestra que Jesús, en su humanidad, era una aspiración y un deseo genuino de su parte, ya sea que era la voluntad de su Padre Celestial, el otorgarles a ellos lo que Él pide, que es perdón a los soldados romanos. Tal vez es algo mucho más grande, pero sobre los judíos que lo traicionaron, demuestra que, pienso, la aspiración de Cristo, un deseo de su parte por la salvación de aquellos que ulteriormente no serían salvos. Hay un punto en que podemos ir muy lejos en confesar nuestros pecados los unos a los otros. Hay un punto en el que iríamos muy lejos en confesar nuestros pecados los unos a los otros. Ya he respondido varias preguntas. Estableciste un patrón. Hay, claro, creo que sí. Si es un pecado en contra de un hermano, una hermana, a veces pensamos que lo confesé ante Dios y ya soy perdonado. Y yo creo que sí tenemos una obligación, si hay un pecado particular, una ofensa, de confesarla. Y últimamente, todos los pecados son en contra de Dios. Pero tenemos esa obligación de ir a ese hermano, a esa hermana y confesar esa ofensa, buscar restauración y restitución para tener unión nuevamente en el cuerpo de Cristo. Pero hay pecados privados que quizás no benefician el cuerpo de Cristo o una unión de hermanos. Compartir eso. Quizás hay cierta sabiduría y discreción que debes utilizar y ejercitarla. Yo imagino que tal vez en el mundo de habla inglesa, tal vez no nos ofrecemos lo suficiente para apoyar a otros y cuando nosotros estamos teniendo dificultades. Creo que Lutero sería el primero en decir, cuando usted no puede sentir el perdón de Dios, usted debería pedir o preguntar a los hermanos en Cristo. Usted no debe predicar el Evangelio hasta que otro se lo predique a usted. De manera que también entra en juego lo de sabiduría y discreción para no inflamar una situación duplicable. ¿Cómo puedo testificar a mis hijos, a mis amigos en la universidad que dicen que son cristianos, pero sus mentiras y acciones dicen lo contrario? Yo creo que es difícil saber qué decir. Es un problema muy amplio. Yo creo que la mejor forma para entrar en eso, sin conocer los detalles, sería preguntarles si pertenecen a una iglesia. Porque si son miembros de una iglesia, ellos deben rendir cuentas en esa iglesia. Y tú obviamente no puedes disciplinarlos
como un estudiante, puedes motivarlos, enfrentarlos, pero ya cae bajo responsabilidad de los ancianos de la iglesia de forma oficial. Así que yo diría que lo primero que debo preguntarte es si tú dices ser cristiano, ¿eres miembro de una iglesia? El problema con el cristianismo nominal es que no es exclusivo a los ambientes colegiales, pero debe haber algo más sobre ser cristiano que debería ser atractivo y contagioso. Una de las mejores maneras de testificar a los cristianos nominales es que pueden decir que son cristianos, pero sus acciones no respaldan eso. Es demostrar cuán bello y cuán contagioso es el cristianismo. Es una pregunta muy amplia y tiene varios escenarios, una variedad grande de escenarios. El tener una conversación con un cristiano nominal. Pero la medida de la libertad y el gozo en el cual usted puede hablar sobre saber y conocer a Cristo, el tener una relación con Él, su Padre Celestial, y por su sacrificio expiatorio a través de Cristo, eso tiene que tener cierta trayectoria por la cual usted testifique sobre la vacuidad de lo que efectivamente el cristianismo nominal es. Yo escuché la pregunta como si fuera hecha que compañeros de estudios conocieran bien. Yo creo que Derek lo que dijo es que sería una manera de iniciar, pero creo que en el caso de amigos de universidad y maestros, sencillamente dirían, ¿saben que los cristianos verdaderos no hacen tal cosa? Y luego tener una conversación de seguimiento a la luz de eso. Obviamente todos los cristianos hacemos cosas que no deberíamos hacer y tal vez ese es el punto que debería flotar, pero sobre alguien que ya tiene cierta credibilidad es la actitud y la conducta que un cristiano debería tener y buscar en la Biblia sobre respuestas. Deberían los cristianos escuchar música secular. Solo si es YouTube. Yo escucho a Joan Baez. Yo escuché de él. Ella acaba de celebrar su cumpleaños número 76. Tan desalentador. ¿Quién es Joan Baez? Ni siquiera es un jovenzuelo este caballero aquí en el panel. Él es uno de mi juventud. ¿Qué es secular? La música es música. Si hablamos de música secular, podríamos hablar entonces de música cristiana. La música es como la matemática, es sobre notas y sonidos y silencios y ritmos. Habría que hablar de uno secular y de uno cristiano. Si usted se refiere a música contemporánea moderna, sobre las máximas 15 o 20 canciones del día de hoy, las más escuchadas. Nunca he escuchado ninguna de ellas, ni los cantantes, completamente ignorante. Pero
¿Qué usted quiere decir con secular, con música secular? La música es música. Si, déjeme hablar con el teólogo aquí. Si tuviéramos una doctrina de gracia común, es un asunto holandés. ¿Usted sabe de esto? Yo creo que te estás hundiendo ya. Yo sospecho que hay varias cosas que se esconden en esa pregunta. Una de ellas sería, tal vez no se está refiriendo a la música, sino a las palabras. Eso añade una dimensión significativa a la conversación. No estamos hablando de sonidos, sino significados. Y luego también pienso en otras preguntas que tienen que ver con estilos de música que de alguna manera u otras son enemigas de las prácticas cristianas. Eso es una pregunta para ti. A algunos de nosotros nos gusta la ópera, pero aquellos de nosotros que nos gustaría la ópera, no debemos pensar que deberíamos tener ópera en los cultos. De manera que usted piensa en una clase de música que usted disfruta que puede ser inapropiada para el tiempo de adoración. Yo creo que en cuanto a estilo, una de las grandes preguntas es, ¿esto está ayudando a la palabra de Dios? Si la música es en lo que estamos pensando o si es la palabra de Dios lo que estamos pensando. La música puede ser muy poderosa. Calvino lo decía. Es un medio muy poderoso para bien, para el avanzar la palabra. En cuanto a gracia común, yo estoy de acuerdo de que no hay música cristiana o secular. Alguna de la música cristiana es tan mala como alguna de la secular. Así que tenemos que usar discernimiento en cuanto a qué escuchamos. Esta es una pregunta sensitiva para mí, sensible. Mi primera memoria, y una de mis primeras memorias, desde que tenía más o menos 2 años de edad, sentado en el regazo de mi abuelo y escuchando a La Bohème. Es una memoria vívida que tengo en mi cabeza, en mi mente. Todavía puedo recordar desde ese momento un amor pasional por este tipo de música y de ópera. Él murió y él dejó todos sus discos, tal vez 500 long plays, y él me los dejó. Y una semana antes de que muriera, yo tenía 5 años de edad y me llamó a su habitación y tenía cáncer por más de 1 año. Y me enseñó y me dijo, te voy a dejar a ti todos estos long plays. Mi hermano menor tenía 3, mi hermana tenía 7 años de edad, pero ya usted podía discernir quiénes de todos iban a cuidar de sus long plays. En realidad yo no los heredé hasta que tenía 15 años de edad, y cuando los heredé los atesoré. Recuerdo que había que levantar la tapa y usted podía, y no sé si recuerdan, pero era arte. Eso fue en los 60, en los años 60. Y luego teníamos electricidad. Y luego, unos pocos meses después de ser cristiano, me encontré con este tipo y luego desapareció de mi vida. Yo no sé qué sucedió con él, pero él fue mi mentor por 6 meses y él me dijo, necesitas deshacerte de todos los long plays. Así que el próximo día lo llevé al mercado y los vendí todos como por $5. Y tal vez
es una de las decisiones de las cuales yo más me arrepiento en mi vida. Lo, eh, eh, lo que yo diría es que lo pongas aparte por 6 años y luego nuevamente tráelos y tal vez de esa manera no van a ocupar un lugar tan prioritario en tu vida. Pero para él era una pregunta de, ¿es esto secular o esto es cristiano? Necesitamos deshacernos de lo que es secular. Yo creo que la respuesta es bien emotiva. Ahora, en cuanto a las palabras en la música, cuando yo escucho las canciones más escuchadas, que es las más escuchadas, las 15 o 20 más escuchadas, y yo me dirijo a los estudiantes de la universidad, y cuando se trata, y estas líricas tenían que ver, la mayoría tenían que ver con sexo. Eso me hace recordar cuando mencionabas que el cristiano no va al cine. Y entre tú y yo, realmente yo relaciono una cosa con la otra. Eh, cuando yo estaba en octavo grado, ah, fui a la ópera con mi mamá. Mi papá no quería ir en San Francisco. Y era sobre Richard Tucker, que era, y me enamoré de la ópera de él en aquel tiempo. Bella. Pero sí, las líricas no hacían una diferencia porque era en alemán o en italiano. Ah, Vi unos dibujos animados en Italia hace poco que, que todos estos cantantes de óperas deberían ir a terapia. O la música de campesinos. Estamos dedicando mucho tiempo a esta pregunta, pero es importante. Mientras yo pienso en ella, creo que es el tema de la relación entre el cristiano y la cultura. La música es como una forma de entretenimiento, pero no es que estamos sin guía. Al pensar lo que significa ser cristiano en este mundo, tenemos principios bíblicos, como Pablo nos hablaba de todo lo que es excelente, virtud, pero hay algo importante como cristianos americanos. Pensamos en estas decisiones en categorías éticas, sin pensar en categorías estéticas. Pensamos en verdad, bondad, pero no pensamos en lo bonito, en lo bello, cómo dedicamos nuestro tiempo de descanso honrando a Dios, el Creador, ya sea lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos. Debemos pensar en esas categorías y quizás eso nos ayuda como cristianos en pensar en estas cosas que le dedicamos tiempo y energía. Gracias. Como alguien que está llevando una relación de noviazgo en la universidad. ¿Quién está ¿Quién? pagando el colegio, la universidad? Mi suegro solía decir, el, mi meta, mi estándar. Aquí estamos en el estándar de meta, aquí. Es una edad interesante. Yo estoy muy involucrado con estudiantes de la universidad. Es un momento de transición. No es el último tiempo con adolescentes, es la primera vez con adultos. Hay un sentido como estudiantes de la universidad deben pensar en sus decisiones, ser responsables y tener parámetros en su vida. Y Dios nos ha dado esta institución de los padres y tenemos estas categorías culturalmente de adolescentes, jóvenes adultos, una cultura, una presión de que a los 18 soy libre, puedo hacer mis propias decisiones, mis padres no tienen influencia sobre mi vida. Yo creo que eso se pudiera argumentar, reconocer que hasta que nos vamos o nuestros padres se van, tenemos cierta obligación de honrarlos, escucharlos. Si ellos son piadosos, quieren ser fieles, y que si ellos lo que están tratando es pensando en nuestro bien,
Creyentes del Antiguo Testamento poseían el Espíritu Santo de la misma manera en que los creyentes del Nuevo Testamento tienen el Espíritu Santo. Esta es una de las preguntas. Yo, de hecho, acabo de escribir un libro sobre el Espíritu Santo. Algo muy arrogante, de hecho. Pero me enriqueció mi experiencia. Me puso a pensar sobre este tipo de preguntas y me hizo más incierto sobre las respuestas que yo pensaba tener. Por un lado, hay un peligro, y el Dr. Ferguson ha escrito sobre esto. Hay un peligro, por un lado, de defender tanto la unidad de la gracia y no vemos los montes y los valles, las diferencias que hay entre el antiguo y el nuevo pacto. Y el otro peligro es no reconocer la unidad de ese pacto. En esa unidad de ese pacto, si las personas son creyentes, si David está confesando su pecado y el Espíritu Santo lo lleva, confía en Cristo, él es nacido de nuevo. Él es un creyente justificado. Pero debes reconocer que cuando Juan nos dice que el Espíritu no había sido derramado, e incluso cuando llegas a Juan 20 y tienes este mini Pentecostés, que no es el gran Pentecostés que vemos en Hechos 2, por eso tenían que esperar que el Espíritu Santo llegara. Los profetas lo anticiparon. Nada había sido llenado en el ministerio de Jesús. Por eso Jesús decía que iban a hacer cosas aún más grandes cuando el Espíritu llegara. No es solo que el que presenta debe ser Dios, sino que el que nos abre nuestros corazones debe ser Dios. Ese derramamiento del Espíritu en Pentecostés fue un momento decisivo en la historia de la iglesia que nunca había ocurrido. Y desde ese momento hemos estado viviendo en una era totalmente diferente, una en la cual compartimos con nuestros hermanos del Antiguo Testamento la fe, el arrepentimiento, renovación. Ahora, lo que eso significa, qué tan lejos llega, hasta dónde el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Hay muchas preguntas que surgen, pero el Nuevo Testamento es muy claro en que el Espíritu Santo vino de una forma sobre ellos que llenó la solicitud de Moisés, de que todos fueran llenos del Espíritu. Eso nunca había ocurrido en la iglesia, en la historia de redención. Ese don del Espíritu. Yo creo que eso ayuda. En Juan 3 también podemos ver a Nicodemo. Juan 6, donde nos da esa explicación de que el Espíritu no ha llegado. Pero en Juan 3, el Señor le dice a Nicodemo, tú debieras saber esto. Debieras saber que debes nacer del Espíritu. Hay una novedad en Pentecostés, pero hay cierta continuidad y unidad. En apenas 3 capítulos de diferencia, creo que nos ayudan. La respuesta es sí y no. Si usted pregunta cómo una persona en el Antiguo Testamento era salvado, y la respuesta es precisamente la misma manera en que en el Nuevo Pacto también es salvado. Por la obra del Espíritu Santo en la regeneración, al producir fe y arrepentimiento, y un Cristo prometido que antes era sombra. En Salmo 51, en el versículo 11, no me abandones de tu presencia y no quites tu espíritu de mí. Así es que en el Pentecostés es un momento redentivo significante
historia redentora, es sobre la plenitud del Espíritu y la experiencia de esa plenitud puede ser diferente del Antiguo Testamento, pero la pregunta es, ¿moraba el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento? La respuesta debe ser sí. ¿Hay algún mandato bíblico para tener cultos los domingos en la noche? Sí y no. Mi única inclinación es que cuando la gente pregunta, deberíamos tener dos cultos los domingos en el Día del Señor. Es decir, que como pueblo de Dios deberíamos levantarnos. ¿Por qué no podríamos tener 3 en vez de 2? El día pertenece al Señor. Nosotros descansamos en ese día, adoramos en ese día y es una buena cosa tener un culto en la mañana y en la noche. No debería haber una cosa mejor que eso, y también tener uno, si es posible, en la tarde. Sabemos que el Espíritu desea, tal vez la carne es débil, pero no creo que haya un versículo, ni siquiera el Salmo 92, ni siquiera habla de eso, sobre ese tipo de sacrificio o de guardar sábado. Creo que es un asunto de prudencia. Si estamos comprometidos con nuestro sábado, que es el domingo, como un día que pertenece al Señor, o que tiene que ver con descansar en Él y adorarle, entonces debemos preguntarnos cómo ese día debe ser usado. Descansar en compañerismo cristiano, pero también en adoración. Y si ha de ser usado en adoración, entonces tenemos que preguntarnos cuánta adoración es buena o es suficiente. Y como un historiador, una de las cosas que me choca es que usted puede dibujar un corolario de la declinación de los cultos los domingos en la noche en las iglesias en América, y una declinación en el conocimiento bíblico, una declinación en el vivir cristiano disciplinado, y sobre la observación del día de descanso y en cultura, la influencia de cultura. No creo que ha venido nada bueno de ninguna iglesia que ha abandonado el culto de sábado en la noche. ¿Qué usted está haciendo los sábados los domingos en la noche? ¿Está viendo usted DVDs en la televisión? Siempre y cuando usted no lo compre en domingo, eso podría ser legítimo. Estoy haciendo esto como una pregunta seria. Si el domingo es Día del Señor, ¿qué estamos haciendo los domingos? ¿Cómo estamos usando nuestros domingos para acercarnos más al Señor? Y yo he conocido a un par de gente que no va a la iglesia los domingos en la noche, y se mantienen en su casa, estudian la Biblia, atienden a sus hijos. Y yo no quiero criticarles, pero la mayoría de la gente no van los domingos en la noche a la iglesia. No van y no hacen cosas espirituales a cambio. Y yo quiero culpar particularmente, no exclusivamente, pero yo quiero culpar a los ministros que muy a menudo encuentran que la vida es más fácil cuando pueden evitar el culto el domingo en la noche. Están cediendo a la presión de gente. Y yo creo que muchos de nosotros, cualquiera de nosotros sabría, ya sea que usted sea un maestro de álgebra en la escuela, si dijera, yo quisiera producir estudiantes que sepan tanta álgebra como tengan la oportunidad para enseñarlas. Entonces usted va a tener muchísimo problema encontrando. Pero eso es lo que estamos haciendo en nuestras iglesias. Por lo que puedo ver, es que no hay una razón en absoluto, buena razón. Es muy interesante que en la reunión calvinista temprano en el siglo XVII, en el sínodo de Dort, se levantó: ¿qué podríamos hacer si no tenemos servicios?
Y la respuesta en el sínodo de Dort fue: el segundo servicio siempre debe ser sostenido, aun si solo la familia del pastor están presentes. Y, y ese consejo fue tomado, y eso dio forma para los próximos siglos 18 y 19. Vino a ser un tiempo de reposo y de conocimiento bíblico en las iglesias los domingos. De manera que mi sentimiento es, no es que usted esté equivocado por no ir los domingos a la noche, pero la pregunta es: ¿qué usted está haciendo en ese tiempo? Úselo para el Señor y para el Señor, y dígale a su predicador que usted quisiera 3 en vez de 2. ¿Era Lutero culpable de antisemitismo? Esta es una pregunta que se hace mucho. Tienes que ver el contexto de Lutero. Tenemos que decir, tenemos que entenderlo en ese contexto y no darle un pase libre. Lutero en sus primeras escrituras a los judíos son muy favorables. Él es contracultura en eso. Él va en contra de la cultura y favorece un buen tratamiento hacia los judíos. Y en la medida que la reforma avanzó, él entendió que ese buen tratamiento resultó que ellos atendían al Evangelio y venían a Cristo, pero eso no ocurrió. Entonces quizás se cuestionó que estaba siendo muy suave sobre ellos. Quizás debió haber presionado más para que estuvieran más conscientes, más retados. Así que sus primeros escritos fueron muy favorables. Eso va cambiando. Y llega un momento que él escribe sobre cómo los judíos eran mentirosos, y ahí él los ataca y lo habla muy fuerte. Debemos decir que él no solamente los atacó, realmente no atacó nada más a los judíos, él atacó a todo el mundo, al cristianismo nominal. Él estaba equivocado, él habló muy mal y creo que abusó su influencia al hablar tan duro. O sea que debemos decir que él estaba equivocado en eso. Pero no es antisemitismo. Es un fenómeno más de este siglo. Lutero estaba más interesado en seguir lo que hacía Pablo y lo que hacía el Nuevo Testamento. Él entendía que estaban traicionando a Cristo, traicionando al Evangelio, no lo reconocían como su Señor. No era un tema étnico que lo motivó, era un tema teológico. Así que la respuesta es que tenemos que entender su contexto sin darle un pase libre. Él tiene piernas de acero, pero pies de barro. Y sus pies de barro le afectaron. Solo para añadir algo más, pero algo más que debemos añadir es que Lutero toda su vida deseaba que los judíos se convirtieran y se unieran a la iglesia. Hitler nunca quería que los judíos se unieran al partido nazi, y esa es la diferencia entre antijudío y antisemita. Hitler hablaba contra ellos por causa de su religión, no su sangre. Pero Lutero quería que ellos se unieran a la iglesia. Si usted fuera antisemita, usted no quisiera ni siquiera que se añadieran a la iglesia. Usted está absolutamente correcto. El lenguaje de Lutero no debería ser condonado contra los judíos, pero contra su religión, no contra ellos como personas. Ya que la Biblia es suficiente para todas las cosas de la vida en santidad, podemos echar a un lado la nueva psicología cuando se trata de consejería pastoral. Yo creo que esto es algo donde nuevamente, al leer esa frase de Calvino,
donde él decía que los bautistas radicales de su época creían que el aprendizaje secular en sí mismo, cosas seculares, cultura secular, ciencia secular, la retórica, la lógica, eran pecaminosas, que solamente teníamos que estudiar la Biblia y que todo debe salir de la Biblia. Y los reformadores estaban opuestos a eso, porque eso eliminaba la misma doctrina de la gracia común, de que Dios le ha dado gracia al mundo, bondades, belleza que no podemos destruir, aunque probablemente lo haríamos si pudiéramos, y que el Espíritu Santo está trabajando, limitando a personas de ser tan malos como pudieran ser en sus capacidades destructivas. Calvino dice, estás insultando al Espíritu Santo si no lo crees. Si crees que una persona que no es cristiana no te puede contribuir en nada en la ciencia, en la medicina, en los artes, entonces estás desacreditando al Espíritu Santo, insultas al Espíritu Santo. Son palabras muy fuertes. Y la pregunta entonces es si sabemos lo suficiente sobre lo que dice la Biblia para saber cuándo está siendo contradecida. Hay muchas personas que tratan de integrar cualquier disciplina, especialmente la psicología, algo que está muy cercano a la teología. Muchas personas tienen un entendimiento teológico de apenas escuela dominical y entonces un conocimiento a nivel de graduado, de doctorado, de psicología. Entonces necesitamos personas que no digan que cuando oyen pecado eso no es pecado, sino que es una disfunción. Cuando hablan de redención es recuperación. ¿Cuál es el lenguaje que estás usando en tu casa para transformar de forma que ayude? No podemos rechazar todos los términos seculares o negar la física, la biología. Yo debo decir que hay muchos temas que yo he visto alrededor de nosotros, en la vida de gente alrededor, que si ellos no hubiesen tenido un buen psicólogo, psiquiatra, hubiesen estado muy mal. Pero si quizás solamente una persona le hubiese dicho tienes que orar más, leer la Biblia más, sin ver ese psiquiatra, eso quizás no hubiese sido lo mejor para ellos. No soy experto en esto, pero ¿no piensas que no quieren que yo siga hablando? Si alguien tiene un problema pastoral claro, usted quiere enviarlos a la persona, al pastor más confiable teológicamente hablando que usted pueda encontrar. Cuando hablamos de la utilidad de un psiquiatra o de un psicólogo, o nos preguntamos si es un calvinista o pelagiano, creo que no sabemos suficiente sobre psicología para hacer esas distinciones, pero creo que estás absolutamente en lo correcto. Si pudiéramos encontrar un psicólogo calvinista, creo que sería más ideal, que más o menos sabe cómo nuestra mente trabaja en maneras que van más allá de la categoría del pecado en cuestión. ¿Es el homosexualismo igual que cualquier otro pecado? Sí y no. No en el sentido de que es un pecado particular y se manifiesta de una manera particular. Pero es interesante, creo que necesitamos escuchar cómo Pablo trata sobre el homosexualismo
una serie y como una categoría de pecado, como pecado sexual. Por lo tanto, es un pecado como cualquier otro, pero tiene manifestación particular y forma particular de desarrollarse o de exponerse, de manera que sí y no. Una He estado escuchando recientemente, una de las cosas que me ha chocado, tal vez hay mejores exégetas y psicólogos, pero veo que en Romanos 1 está tratando Pablo diciéndole a los cristianos en Roma que el pecado es muy serio. Y él comienza con dos ilustraciones sobre la seriedad del pecado, que él sabía que los cristianos de Roma automáticamente estarían de acuerdo con él. Es obvio y no deberían hacer actividades homosexuales. En el contexto en el cual está escribiendo, creo que él asume que todos los cristianos inmediatamente estarían de acuerdo, es que se trata de un gran pecado. Pero creo que también lo que él cuestiona en Romanos 1 es mostrando interés o preocupación de que los cristianos allí se pudieran ser autosatisfechos porque no eran homosexuales. Así es que él sigue con ese catálogo para incluir cosas como el chisme. Y lo que él está diciendo realmente, delante de Dios, que es justo, el chisme es tan pecaminoso como ser homosexual. Y creo que realmente eso es lo que le está cubriendo en Romanos 1. Él no está detrás de que ulteriormente el homosexual es el peor pecado. Es un pecado. Pero lo que está tratando de decir es que ustedes cristianos, que ustedes pueden ver fácilmente el homosexualismo como un pecado, pueden también ver ustedes que su propio chisme también es un pecado. Es un catálogo curioso de pecados, desde el asesinato hasta la contienda o chisme. Y muchos comentaristas no ven, pienso, que Pablo intencionalmente está hablando de cosas como no la vemos nosotros en cuanto a pecado. Siempre pensé que mis pecados no eran tan serios como los tuyos. Creo que ese es el punto que le está diciendo. Yo no creo que deberíamos apelar a que el homosexualismo es el peor de los pecados. Deberíamos ver que el homosexualismo sí es pecado y no como y tan cariñosamente como debería decir esto a aquellos que están involucrados en homosexualismo. Este pecado también es cubierto por la sangre de Cristo. Yo creo que cuando hablas de Romanos 1, comienza con ingratitud. Eso es lo que comienza esa cadena. ¿Quién entre nosotros no es culpable de ser ingrato? Algo interesante es si vemos en pecado individual ante Dios. Hay también pecados de la sociedad. En nuestro momento presente nos vemos en esta cultura, este cambio cultural. Tú hablabas de cómo el piso se está cambiando bajo nuestros pies. Y en Génesis 1 y 2, la imagen de Dios, hombre y mujer, un matrimonio heterosexual. Eso está dentro del diseño, el diseño de Dios para el universo, culturalmente. Y todas las tres áreas están bajo ataque. Así que hay algo que decir. Hay cierta cosa horrenda en estos pecados que realmente atacan el plan y el diseño de Dios para su creación. Y lo vemos ahí. Yo estoy de acuerdo con todo. Lo único que quiero agregar es que el suprimir la verdad es algo muy importante que él está diciendo ahí. Y es que todos esos son ejemplos. Sí, él está tratando de que ellos se den cuenta de que ellos van a ser juzgados, que no dejen de apuntar a los otros. O sea, ustedes también son pecaminosos. Pero él también está haciendo el punto
de que cuando tú dejas de ser fiel y honras a la criatura y no al Creador, mira lo que ocurre. Te vuelves inútil, estúpido. Comienzas a rendir pleitesía a piedras y palos. Pero también es que puede ser peor o más claro en la ley natural que el hecho de que el Dios hizo el matrimonio para hombre y mujer. Ellos tienen la ley en su conciencia. Eso nos demuestra que no es el peor pecado, pero es un ejemplo. Y hay otros, el aborto. Hay ejemplos de cómo podemos ver un bebé y matarlo. Matarlo a él o a ella. Podemos ver esa pantalla y saber que eso es un ser humano. Y nuestra conciencia está tan muerta. O sea, la ley natural está ante nuestros ojos. Somos tan depravados, inclusive sin ver una Biblia. Debería asistir a una boda homosexual de la familia. Y lo de matrimonio es entre comillas. ¿Debería yo asistir a una boda homosexual? Esta es una pregunta difícil. Una respuesta simple es que yo no podría ir. Yo creo que esto es algo que sucede a miembros de una familia. No es una pregunta hipotética. Yo también he sido miembro de una familia, pero ¿cómo puedo celebrar esa boda? Si asisto a la ceremonia o cualquier ritual, es como decir, estoy celebrando eso, y no creo que pueda hacer eso. Los amo. Los amo suficiente como para decirles, creo que lo que ustedes están haciendo es equivocado, es antibíblico, es pecaminoso. Son cosas difíciles de manejar, pero yo no podría asistir. Podría haber una analogía aquí. Usted asistiría a una boda de un miembro de la familia que claramente se divorció contra la palabra. Yo creo que ayuda pensar en términos de analogías, porque la pregunta es claramente, ¿usted podría celebrar una boda como esta? Pero la pregunta clave es, ¿usted está diciendo que esto está correcto y yo celebro con ustedes al asistir? No creo que es algo que podríamos hacer. Tal vez tratar de explicar que no estamos contra ellos como personas, pero viéndolo en el espectro de los estándares de Dios, no podemos. Última pregunta. Pregunta a alguien de 16 años de edad, ¿cuál es la amenaza mayor para la iglesia de hoy? No predicar el Evangelio. La mayor amenaza en cualquier momento es que tenemos que preguntarnos si la palabra por encima de cualquier poder terrenal está siendo proclamada la palabra por seres humanos débiles. Desde un punto de vista personal, lo que creo que es la amenaza mayor es perder mi amor por Cristo, perder mi pasión por Él. Yo no niego la fe, yo no niego
el credo apostólico, solo el enfriarme y ser indiferente. Y creo que Él me vomitaría de su boca, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3. Both of these men, just to add, go back, you mentioned, we started this talking about Dr. Sproul's bachelor's thesis. Tú mencionaste ahorita la tesis del Dr. Sproul, y si recuerdo correctamente, eran las implicaciones existenciales de Moby Dick. Él iba a ser teólogo, es obvio, y ahí adentro él utiliza la ballena como representación de Dios, y lo blanca que es lo trascendental de Dios. Y él habla sobre Rahab, que ataca a la ballena y no entiende qué trascendente es la ballena. Y hay una frase que él dice que representa nuestra percepción vacía de lo que es Dios. Y ve ahí las semillas que están sembradas y que van a salir en lo que fue luego la santidad de Dios. Y para plantearlo de una forma bien explícita, algo que Piper y Sproul han planteado, Dios descansa casualmente sobre la iglesia americana. Él descansa de forma muy casual. Una amenaza es no tener esa visión que vemos en Isaías, esa visión de qué tan trascendente es la santidad de Dios y quién es Él verdaderamente y quiénes somos nosotros. Puedo añadir como una pequeña nota que creo que todo fue buen dicho. Como historiador estoy intrigado sobre que estos han sido amenazas internas, pero no hemos hablado de amenazas externas. No es del mundo que debemos tener temor, sino de nosotros mismos. Como conservador y desde otro ángulo de lo que ha sido dicho, como cristianos debemos preguntarnos amamos el Evangelio, amamos al Señor, amamos a Dios y lo hacemos a través de su palabra. Mi gran preocupación es la fatiga con la palabra y todos sabemos eso. Hemos escuchado eso. Lutero decía, quiero escuchar los 10 mandamientos todos los días. No era que no se lo sabía de memoria, sino la manera en que ellos me impactan. Una pasión por la palabra es otra de los grandes peligros que también nos asedia a todos nosotros. Siempre tendremos que regresar a la palabra. Y es tan interesante.